música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Buenas tardes, hoy jueves 16 de enero de 2025, programa número 29 de Humoresque, un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yancu, todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es principalmente hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación en Facebook, el grupo Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitarlo para inscribirse. Y también para comunicarse con el programa, puede enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com, centroculturalcheco, todo con minúsculas seguido, @hotmail.com. Y empezamos con el Rincón de la Abuela para que no nos quedemos cortos de tiempo, Papichin Koutek, y hoy les traje una historia, leyenda, que se intitula Ungelt, claramente en alemán. Quien quiera que pase por la estrecha y sinuosa calle Tinska, estamos hablando de la Praga Vieja, sentirá el soplo de los vientos de tiempos remotos, ya que se va a encontrar por lo menos durante unos instantes realmente en la Praga Vieja que existió en ese lugar hace centenares de años. A pesar de que las casas han pasado por numerosas reconstrucciones y tienen nuevos barnizados y tejados, sus paredes, bóvedas y portales dan a conocer de manera elocuente que estos edificios habían surgido hace mucho tiempo. Antes se encontraba en ese lugar un mercado, fundado aproximadamente en el siglo X. Todo indica que así lo inventaron los príncipes checos para que los comerciantes que llegaban a la ciudad desde lejos pudieran depositar allí su mercancía y alojarse. Es posible que allí están las raíces del nombre Tin. Fue conocido también bajo otras denominaciones, Fronhof, patio alegre en alemán, y Ungelt, que traducido del alemán significa arancel. Este último, Ungelt, se refiere al hecho de que en ese sitio se encontraba una casa de cambio en la que era posible cambiar la moneda extranjera. El significado del nombre original de Patio Alegre es obvio. Al reunirse allí numerosos comerciantes, seguramente no escaseaba la diversión. Dicen que al patio de Tin llegaban comerciantes desde todos los puntos cardinales, desde los genoveses y venecianos hasta los comerciantes alemanes, franceses, polacos y judíos. Aquí fue posible adquirir vestidos venecianos, higos y almendras de Grecia, especias de tierras lejanas, paños flamencos, terciopelo de seda de cochinilla o abrigos de piel de Polonia. Para los comerciantes forasteros se fijó un plazo de 5 días
dentro del que debieron descargar sus productos y empezar a venderlos. Caso contrario, eran obligados a abandonar el lugar. Un plazo de 3 días era válido para la comercialización de todo tipo de comestibles. En Ungelt podían hacer compras solamente comerciantes checos y moravos. Los concejales de Praga crearon con ese fin el cargo de negociador, que tuvo que garantizar su honradez y reafirmarla con una cierta suma financiera. Si, pese a ello, actuó de manera deshonesta, es decir, que ayudó a llevar a cabo una venta o préstamo no admitidos, fue tildado como perjurador y le clavaron su lengua en la columna de la plaza. Es una buena idea, ¿eh? Tendríamos una muestra de lenguas hoy en día. Allí permanecía hasta que lograra salir por sus propias fuerzas. Existe una historia interesante sobre Ungelt que sucedió bajo el gobierno de Rodolfo II, el emperador Rodolfo II de los Habsburgo. Hace tanto tiempo desde que sucedió la historia que nadie es capaz de precisar con certeza si ocurrió exactamente tal como suelen contarla. Lo cierto es que en el castillo de Praga fijó su residencia Rodolfo II y que extranjeros de diferentes partes del mundo venían a Ungelt. A veces el posadero de Ungelt alquiló todas las habitaciones, pero venían más y más personas que tenían que pedir alojamiento en casas adyacentes. Uno de los comerciantes, proveniente de la lejana Padua, se alojó en la casa del fabricante de ruedas, cuya familia se asentó en Ungelt desde hacía varias generaciones atrás. El ruedero, así lo decían, acogió al joven comerciante, le presentó a su mujer y 3 hijos, le invitó a comer y para entretenerlo se puso a contarles detalles sobre el oficio de los ruederos. Transcurridos algunos días, la mujer del ruedero se puso enferma, pero nadie sabía de qué enfermedad padecía. Los médicos meneaban la cabeza al examinarla y la mujer se sentía cada vez peor. Cuando la familia casi perdió la esperanza, el comerciante de Padua preguntó si podría intentar curar a la mujer. Compró hierbas medicinales y durante 3 días preparaba en persona las pócimas gracias a las cuales la mujer se curó. El tiempo transcurría y llegó el día cuando el comerciante vendió todos sus productos, con lo que llegó a Praga. Era el tiempo para regresar a Padua. El comerciante quería pagar por el alojamiento y la comida, pero el ruedero no aceptó su dinero. En vez de ello, le dijo al comerciante que desde aquel momento considerara la casa como suya y que tocara a la puerta siempre al pasar por Praga, que allí siempre encontraría alojamiento. El comerciante le dio las gracias, se despidió y le regaló a la mujer del ruedero 3 velas muy extrañas. Mientras ardan con una llama tranquila y clara, sus hijos se encontrarán bien, dijo, antes de irse. La vida proseguía su curso habitual hasta que estallara la guerra y el hijo mayor se fue a luchar a Hungría. La mujer del ruedero encendió la primera vela y todas las noches seguía con ansiedad la llama. Un día la vela se apagó y poco después recibieron la noticia de que el hijo había caído en la batalla. Entretanto, el hijo mediano maduró con ganas de lanzarse a la aventura. En vano le persuadían los padres, el muchacho pasó por alto sus súplicas y se fue a recorrer el mundo. La madre encendió la segunda vela y todas las noches seguía con ansiedad la llama. La 7ª noche la llama empezó a centellear. La vela llameó durante 3 días y 3 noches hasta apagarse, causando espanto a toda la familia. Poco después recibieron la noticia de que el hijo mediano del ruedero había caído enfermo. 3 días luchó con fiebres altas hasta sucumbir a la enfermedad. El hijo menor se encargó del oficio del padre y llegó el día cuando debió llevar la mercancía a Viena. La madre encendió la 3ª vela. La llama primero ardió clara y tranquilamente, pero tras una semana empezó a centellear
al igual que cuando el hijo mediano se había puesto enfermo en el extranjero. El ruedero padre se fue a Viena de inmediato, encontró a su hijo en un hospital con heridas graves provocadas por un caballo desbocado. Los médicos ya se resignaron a luchar por su vida. En ese momento el padre se acordó del comerciante de Padua que había salvado la vida de su mujer. Compró hierbas y durante 3 días estuvo preparando pócimas hasta curar a su hijo milagrosamente para sorpresa de todos. Después los dos regresaron a casa. Más tarde el hijo se casó y engendró 3 hijos. Al ruedero padre le hubiera gustado poder dar las gracias por todo al comerciante de Padua, pero este no volvió nunca más a Ungelt. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Y tenemos aquí un visitante especial, muy especial, pero que no es la primera vez que viene. Adivina, adivinador. Tenemos aquí al profesor Peter Taborski. Encantada, Peter, de tenerte nuevamente. Muy buenas tardes. Dobrý den. Exactamente. Dobrý den o dobré odpoledne. O dobré odpoledne también. Con respecto a los saludos, nosotros no estamos tan estrictos, digamos. Y, por ejemplo, el buen día, dobrý den, lo podemos decir hasta la nochecita, digamos. Por eso dudé, yo te dije dobrý den, estaba bien. Sí, exactamente, está bien. Por eso yo también en español a veces me equivoqué a las 4, a las 5 de la tarde, digo, buen día. Y la gente me mira como que si acabo de despertarme o algo. Exacto. O sea que uno cuando alguien dice buen día y ya es la tarde, entonces decimos, ¿no almorzaste? Exacto. Pues eso son las pequeñas diferencias. Entonces, dobrý den, dobré odpoledne, que sería la tarde hasta... Depende de la época del año, de vez en cuando, por el día y noche, que cambia bastante entre invierno y verano, por ejemplo. Solemos decir cuando se vaya el sol, pero en el invierno el sol a las 4 o 5 ya no se va. 3:30 ya se va. Tampoco decimos buenas noches a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde, pero sí, se adelanta un poquito, mientras que en verano el sol se va más tarde, así que hasta el saludo buenas noches se pospone un poquito, así que depende. Claro, o sea, pero está relacionado con la caída del sol. Más o menos. Y después dobrý večer y dobrou noc. Sí, dobrý večer, ese es buenas noches. ¿Sí? Así que buenas tardes, dobré odpoledne, hasta la nochecita. Y luego buenas noches, hola, buenas noches, dobrý večer, como good evening en inglés. Y dobrou noc, que sería adiós, buenas noches, como good night en inglés. Eso ya es como despedida cuando uno se va a dormir. Claro, el problema es que en español... tenemos el buenas noches para cuando llegamos, pero también cuando nos vamos. Exactamente, sí, entonces, a veces causa problemas. Sí. Entonces, sí. Si uno llega y le dice dobrou noc, entonces el chiste obligado es ya te vas a dormir, ¿no? Exactamente, sí. Bien, entonces repasando tenemos dobrý den, dobré odpoledne, dobrý večer para cuando llegamos a la noche y dobrou noc cuando nos vamos o nos retiramos a dormir si estamos en la misma casa. Hasta ahí estamos bien. Exactamente. ¿Y cuando decimos ahoy, chao, nazdar? Y eso es interesante. Es cuando nos tuteamos, pero nosotros no nos tuteamos tanto o no nos tratamos de vos tanto como acá en la cultura argentina hoy en día. Nos tratamos más de una manera formal, pero cuando uno ya agarra la confianza, uno ya que se conoce, ahí sí nos decimos ahoy, nazdar, chao, por ejemplo. Y el chao puede ser tanto cuando uno llega como se va. Exactamente. Al igual que en italiano. El como chao en italiano. O chao, ahoy también o nazdar puede ser hola o adiós. O sea, las 3, ahoy, nazdar y chao, funcionan tanto cuando uno la ve a la persona o cuando pasa o se va. Exactamente. Son multiuso, multipropósito. Exactamente. ¿Hay alguno más? ¿De los saludos? Sí. Hay también variedades o variaciones de hola, como acá decimos olis, olu, etcétera. Pues ahí también decimos ahoy, ahoyki, chauki, chauko. Ese ahoyki. Ahoyte, sí, todas son variedades Pero no se lo voy a decir a alguien que no tengo confianza. No, obviamente no. No. Y cuidadito, cuando entramos, por ejemplo, en la tienda,
obviamente, o en una tienda, si lo digo en general, por ejemplo, o en un lugar donde no conocemos a la gente, decimos buen día, lo decimos de una manera formal y no solemos preguntar ¿cómo está usted? Decimos buen día. Y eso es suficiente, porque esa pregunta de ¿cómo estás? Es justamente, se usa un poquito más de cuando uno conoce a la persona, cuando hay más... Porque si realmente no quiere escuchar todo lo que le pasa a la otra persona, más no vale le va a que no preguntar. Pregunte, más vale que no pregunte. Sí. Bueno, y el idioma checo y cómo aprenderlo, sin morir en un intento, agrego yo. A ver, ¿cómo hace el profesor Peter Taborski para sacarle el miedo a aquellos que están, como ahora enero es una época, o sea, yo sigo diciendo que uno dice el año nuevo y le carga al pobre año nuevo con toda la responsabilidad de que nos cambien las cosas, que nos vaya todo mejor, pero nosotros no hacemos nada nuevo. Entonces, yo cada año que pasa me propongo, cada nuevo que llega, digo, bueno, tengo que hacer algo diferente, tengo que hacer algo nuevo para que realmente este año sea nuevo y valga la pena. Bueno, una de las cosas puede ser aprender checo, aprender un idioma. Por supuesto, como estamos aquí, vamos a aprender checo. Alguien que está con la idea, me anoto en el curso, me anoto, podré, es muy difícil, las pronunciaciones son tremendas. ¿Qué le dirías a esa persona que está ahí dudando? Pues eso es justamente como Anichko preguntaste, ¿cómo lo hago al principio para convencer a una persona que se sume a las clases o que arranque con el idioma, aparte por ejemplo de no ser descendiente, porque nosotros los profesores acá estamos sobre todo para los descendientes, pero para todo el público en general que se interese por la cultura y por el idioma. Y pues arranco por la parte más positiva, no negativa, ¿verdad? Así hoy justamente me preparé acá un temita que suelo decir en las primeras clases, por ejemplo, o antes, ya lo digo en algunos eventos cuando me preguntan la gente, ¿cuándo arrancan las clases? En marzo. Y no sé si sumarme, que como decís, difícil, dicen que es muy difícil, etcétera. Y ahí arranco con que no es difícil. O sea, sí, pero no lo digo al principio, ¿verdad? Y empiezo de otra manera, de la manera un poquito más positiva y mostrando que el checo es un idioma fácil. Si uno quiere, es fácil. Querer es poder. Exacto. Así que me preparé algunas preguntas frecuentes sobre el checo y para refutar un poquito los mitos que hay con respecto al idioma como tal. Por ejemplo, lo primero, ¿es muy diferente al español? No. La verdad es que les puedo decir que la forma de pensar en checo es muy parecida al español. No como en inglés, por ejemplo, al principio lo que tenemos que aprender, hay cierto orden de palabras, ¿verdad?, en la frase, etcétera, que no hay conjugaciones, que en español lo tengo, en inglés no lo tengo, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que usar más pronombre, etcétera. No, el checo con respecto a este sistema es muy parecido. Es un idioma sintético y, por ejemplo, al igual que en español, el orden de palabras no importa tanto si es que no quiero resaltar algo, como en español lo pongo al final, etcétera, etcétera. Así que la forma de pensar para nosotros es muy parecida. Conjugamos verbos. No puedo con mi genio. Claro que yo digo que el orden en el que vos decís que viene, por ejemplo, el artículo, el sujeto, el verbo, el orden de los adjetivos, los adverbios, es igual que en español, pero porque está basada la estructura en latín. No exactamente en latín. Podemos decir que checo es el idioma indoeuropeo. Latín surgió un poquito después, pero formando parte de esa rama, digamos. Por eso justamente podemos decir que sí, la estructura gramatical exactamente es la misma. Es la misma, exacto. Aunque parezca que no, sí, lo escucho y no entiendo nada, obviamente. No, claro, el vocabulario es una cosa y aún así tenemos algunas palabras del latín, del francés, de alemán que compartimos hasta en español, como garage, plage, pero de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Sí, yo quiero decir, el perro de mi abuela es muy lindo. ¿Cómo lo diría en checo?
Pes můj babičky je moc hezký. Pez, perro. Muy babičky, de mi abuela, Je hezký. es lindo. Exacto. El orden es exactamente lo mismo. Además, una palabra menos. Porque justamente El artículo no va. dos palabras menos, perdón. El artículo no va porque los idiomas eslavos, checo es un idioma eslavo y justamente le abre la puerta a los idiomas eslavos que tenemos en Europa, no tiene artículos de primero, o sea, más Al fácil, principio, ¿verdad? o sea, tiene artículos, pero o sea, cuando va al principio nosotros decimos el perro, en checo decimos directamente perro. Exactamente. Pez. Porque no solemos usar artículos, no tenemos artículos. Latín tampoco tenía artículos. Y porque un poquito más flexible y cambian otras cositas que tiene, que español no tiene. Y por eso no tenemos artículos. Mejor, más fácil. Y de vez en cuando tampoco usamos las preposiciones, como en español, de mi abuela, ¿verdad? Dijiste. En checo decimos mojí babičky. Y allá lo único que cambió fue una letra al final de la palabra babička, babičky, que es la abuela. Y si yo digo babičky es de la abuela. Sí, así que hay cositas que son un poquito diferentes. Es lo que se llama la declinación. Sí, a eso vamos a llegar más tarde. De las partes que no son muy positivas, digamos. Claro, pero me refiero, te digo porque yo adquirí el checo escrito de grande y entonces analizaba y me costó mucho. Entonces cuando me digo, claro, la preposición no la usan porque la incorporan al sustantivo que sigue. Si yo digo, dum es casa, pero si yo quiero decir en casa, ¿cómo digo? Doma. Doma. Entonces cambié casa para decir en casa. Entonces si sé que dum es casa y digo doma, y sé que, bueno, ahí es donde uno tiene que aprender que doma es una declinación, como una variante de dum, casa, viene incorporada en la palabra, ¿no? O sea, por ahí no va la preposición como en castellano estamos acostumbrados. Pero una vez que uno le descubre esos secretitos... Exactamente. Uno hay que tener en cuenta, aprendiendo un idioma nuevo, sobre todo, como dijo Anička, que lo adquirió de grande, como de adulta, nosotros, entre más mayores somos, más nos complicamos la vida. Todo lo queremos aprender primero y luego usar. Así no funciona. Hay que tomar en cuenta que cualquier idioma es como un jueguito y no hay que tomarlo tan en serio, sobre todo las cosas gramaticales como tal, al detalle y tomarlo muy en serio. No, sinceramente no. Lo muy, muy, muy importante, lo más importante de todo es el vocabulario mismo. ¿Sí? Vocabulario. Porque cuando uno adquiere el vocabulario básico, ya puede a lo trabadito, digamos. Estilo indio. Como ustedes dicen, ya se puede comunicar de alguna manera. La segunda cosa, la pronunciación, ¿verdad? Porque bueno, si tengo el vocabulario y no sé pronunciarlo, no me sirve el vocabulario, ¿verdad? O no me van a, o sea, yo por ahí lo digo, pero no me van a entender. Y eso es lo complicado. Digo, vocabulario lo tengo y no me entienden, es la pronunciación. Y al final, yo le digo siempre a mis estudiantes, y apenas después van las cosas gramaticales, ¿verdad? Que hacen el idioma un poquito más fluido, más lindo, más corto también, ¿verdad? Porque no es necesario usar tantas preposiciones para ir describiendo y parafraseando, sino se va recortando. Pero siempre lo más importante es el vocabulario. Sí, así que ahí arrancaría. Y ya que hablamos de esas cosas positivas, para que convenza también a los nuevos y que los estudiantes que ya llevan algunos añitos no se estresen más con eso. Voy a mencionar algunas de las cositas que no se pueden convencer. Como ya bien mencioné, el checo es uno de los idiomas eslavos. El grupo eslavo es el más hablado en Europa, sobre todo en el centro, sur, en la península balcánica y más al este, o sea, tirando para Ucrania. Ahí tenemos Rusia. Países de lenguas eslavas como para ver, Polonia, Eslovenia.
Yo lo dividiría en 3 grupos. A ver. Nosotros, como en lingüística, lo dividimos en el grupo del centro, los idiomas del centro, que son checo, eslovaco, polaco, de los 3 más importantes que hay allá, más algunos dialectos, obviamente. Luego del este, ahí hablamos, por ejemplo, de bielorruso, ucraniano y el ruso. Y luego del sur, ahí podemos mencionar, por ejemplo, esloveno, serbio, croata, bosnio, macedonio, por ejemplo, como los idiomas del eslavos del sur. Y entre sí, los 3 grupos, adentro del grupo los idiomas son bastante parecidos, como por ejemplo tenemos en la península ibérica, tenemos español y portugués, ya que compartían una cierta zona, eran vecinos por muchos siglos, así que los idiomas cuando evolucionaban, por ejemplo, como español y portugués mismo del latín, como idiomas proto-romance, juntitos, así que comparten algo. Lo mismo cuando nosotros compartíamos la frontera con Eslovaquia y con, o hablo de hoy, ¿verdad?, de las fronteras de hoy, de República Checa, Eslovaquia y Polonia, pues entre sí los idiomas obviamente se influyeron, y no solamente entre sí, ya que estuvimos así como uno puede ver en el mapa, que la República Checa forma... está metida, digamos, geográficamente en la tierra y frontera con Alemania o Austria, que son países alemán parlantes, pues también la influencia, obviamente, por los negocios, etcétera, y como Anička hoy leyó también lo de Ungelt mismo en alemán, ¿verdad? Así que la influencia, exactamente, había mucha. Por eso también tenemos esas palabras, y el checo es como podemos decir, un puente entre lo eslavo y los idiomas que tenemos en el occidente, sean los idiomas germánicos o sean los idiomas proto-romances, sea francés, italiano, por ejemplo. Y en cuanto a la pronunciación, yo descubrí, sabes que a mí me encanta la música, y el tema de la pronunciación, que es si bien uno lo tiene, si es descendiente y demás, depende de la historia de cada uno, cuesta más o menos si tuvo la suerte o no de que se hablara checo en su casa, ¿no? De niño, eso es lo mejor. Pero yo lo siento como un idioma muy musical. Suena como casi cantado. Sí, onomatopeico. Sí, es muy bonito, pero depende también de las zonas, ¿no es cierto? También, obviamente. Yo recuerdo cuando fui a hacer un curso a Olomouc, de estos de verano cortitos, cuando vuelvo mi familia me estaba esperando el micro, en la salida para llevarme a casa, y mi primo se largó a reír. Y yo no entendía nada, porque claro, yo feliz le decía mis primeras frases corridas en checo y se reía. Me dice, ¿sabes qué pasa? Que en Olomouc cantan el idioma. Y vos decís, pero yo no estoy cantando. Entonces, claro, a él le causaba gracia porque yo había adquirido la tonada de la zona, pero no me había dado cuenta siquiera. Cosa que no me ayudó mucho porque entonces me dio vergüenza y dejé de hablar. Pero bueno, esa es una noticia. ¿Qué nos podés decir con respecto a la pronunciación? A ver. Les voy a sorprender 2 cositas. Una cosita es que el idioma checo y la fonética del idioma checo es bastante más fácil que, por ejemplo, podemos conocer del francés o podemos conocer del inglés, de los idiomas que acá la gente aprende mucho, ¿verdad? Inglés, que lo compartimos bastante en el mundo, y francés, por ejemplo, en Unión Europea, el idioma oficial es francés, ¿sí? Con respecto al oficial. Pero ya saben que la fonética es bastante complicada. A veces en francés tiene una palabra larga y son en 3 letras de toda la palabra. No, en checo tenemos letras, así como en español. Cada letra tiene su fonema, o sea, su sonido, y así como aparece, así lo leemos, así como en español. No siempre es así, ¿verdad? Por ejemplo, acá en español argentino o rioplatense aspiramos las S, etcétera, etcétera, claro, pero a la base realmente tenemos letras, cada letra tiene su fonema, que la gran mayoría son igualitos que en español, y listo. O sea, eso es lo fácil. Y la segunda cosa es que, por ejemplo, con respecto o en comparación con los españoles de España, que ustedes obviamente reconocen cuando escuchan español de España, ¿verdad? Porque suena con S, como silbante, ¿verdad? Y hay otras letras como C, Z.
Nosotros no lo tenemos. Realmente nuestras letras, nuestros fonemas suenan como acá en español argentino. O sea, ustedes, por ejemplo, en comparación con un español, con España misma, tienen mayor facilidad de imitar al idioma checo. Fácil, digo Mira, que es fácil. Bueno, ahora convénceme. Lo que no mencioné, o capaz mencioné, pero muy poquito, era el vocabulario mismo. Vos mencionaste, Anichko, la palabra dum. La misma palabra dum en latín era domus, ¿verdad? Y en español decimos casa. O sea, hasta algunas de las palabras, a pesar de que español salió o surgió del latín, el latín vulgar después, pues algunas palabras hasta nosotros tenemos más directamente del latín mismo. Hay muchísimo por ciento de las palabras que tenemos. De hecho, estas palabras que se usan de diferentes idiomas se llaman préstamos. ¿Por qué se llaman préstamos? Porque pedimos prestada esa palabra para decir algo. ¿Y por qué? Porque muchas veces no podemos decir que en cada idioma tenemos palabras para totalmente todo. En español, por ejemplo, chatear, googlear, etcétera. Eso es, creo que, un ejemplo muy lindo que lo pueden todas las generaciones entender, porque no existía. Y cuando apareció, pues ¿qué nombre le vamos a dar? Pues el nombre el original. Pues o sea, lo vino sacamos del inglés. del Del inglés lo sacamos y lo empezamos a usar. En español no estaba, en checo no estaba, lo vamos a usar entonces. Y así, ya antes, eso no es algo nuevo, ya desde hace El checo tiene bastante, especialmente la parte de computación y todo, que yo te cuento en la experiencia, es que cuando uno aprende el checo, estos préstamos, que uno reconoce la palabra en latín, en realidad son divinas, porque claro, enseguida las asociamos y nos damos cuenta de lo que significan. Por ejemplo, telefonear, ¿cómo se dice? Telefonobat. Y al principio te voy a confiar algo. Cuando veía esas palabras telefonobat, yo digo, es demasiado fácil para mí, que esto es un invento, no puede ser. Tiene que ser más difícil. Y no era tan difícil. A ver, ¿qué otras más? Aparte se me ocurrió telefonobat. De los verbos, fotógrafobat, telefonobat, planobat, por ejemplo. Planear. Exactamente. Ay, con esto casi estoy convencida. Sí. Comunicobat, etcétera, etcétera. Realmente. Y en computación, que es cuando uno dice teclear, ¿qué vocabulario tenemos? A ver. Sobre todo Internet es Internet. Por ejemplo, la web es web. No es web, la web, decimos web, la web. La W como V, sí. Se pronuncia como V. Exactamente, W es V, whisky, por ejemplo. De la computación más, por ejemplo, chatovat, ¿verdad? ¿Cómo Wi-Fi, se dice espaciar? Wi-Fi, Espacio. Wi-Fi. Ajá. Espacio. Eso tenemos en checo. Eso porque es en espacio existe que en existe, la palabra. claro. Ajá. Así que las cosas básicas realmente. ¿Pantalla? ¿Cómo se dice? Monitor. Bueno, exactamente. es igual. Sí, monitor, exacto. O sea que tenemos yo le di en llamar el contacto en latín a los préstamos, pero son esas palabras que aunque no sepan latín, no importa, pero son las que van a reconocer como parecidas al español, o sea que van a encontrar un punto de contacto. Y no se asusten, que hay muchas de esas y hay que aprovecharlas. Al principio también mencionamos, como se decía, buenas noches para despedirnos, era dobrou noc. Y noc, noche. También es más parecido que night en inglés, o sea, noche. Noche, exactamente. Así que hay muchísimas palabras. Y esa es una de las cosas positivas que le digo al principio. En la primera clase, sobre todo, tengo papelitos con las palabras que compartimos, y como digo, no necesariamente es latín, puede ser garage, puede ser plage, que son del francés y luego del alemán, etcétera, etcétera. O sea, por ahí varía la escritura un poco, pero en la pronunciación suena muy parecido, así que así lo intento tranquilizar a los estudiantes que realmente checo no es tan difícil como parece. Y obviamente, si lo quiero aprender perfecto, sí, eso es difícil, pero díganme,
¿cuál de los idiomas no es difícil para aprenderlo a la perfección, verdad? No. Lo muy importante, lo que nos importa mucho es comunicarnos. Así si tengo vocabulario, si tengo, o si sé cómo se pronuncia, y la base de conjugación que en español conjugamos, en checo conjugamos, es el mismo sistema. Cada persona tiene diferente terminación. Si soy capaz de decirlo en español, soy capaz de decirlo en checo también. Así yo creo que con eso podemos también ir. Estoy mirando a Leo en el estudio y parece que lo estás convenciendo, ¿eh? Mira por cara. Mira, parece que vas a tener un alumno. Muy bien, súper. Y, por ejemplo, ¿cómo el año pasado, el jueves pasado estuvo aquí Diego Cosín, el director de teatro y ópera, y él hace años puso la obra de Karel Čapek, Rur. ¿Sí? Y ahí surgió la palabra robot. Exactamente. ¿Cómo se dice trabajar en checo? Trabajar, hay diferentes maneras de decir, así como en español, ¿verdad? Trabajar, laburar, chambear, etc. Y en checo, por ejemplo, el trabajo como tal puede ser práce, pero también puede ser robota. Y de ahí viene justamente la palabra robot. Porque cuando Karel escribió esa obra teatral que se llama RUR, Rozumse Universal Robots, le fue a preguntar a su hermano, a Josef Čapek, le dice: hermano, mira, yo acá tengo personas que no son personas, que son máquinas, pero se ven como personas y no sé qué nombre le vamos a poner. Y dice: ¿y qué hacen esas personas que no son personas? Pues trabajan por nosotros, porque nos reemplazan en eso. Pues si trabajan por nosotros, pues, ¿por qué no le decís robot, etcétera? Y dice: tienes razón. Y ahí surgió el término robot. Exactamente. Que muchos se lo adjudican directamente a Karel Čapek, pero su hermano Josef Mayor ayudó muchísimo, porque él escribía también, pero pintaba, ¿no? Pintaba, sí, más pintaba. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de una palabra que nació en Chequia, en el idioma checo. Exactamente. Y en realidad es una derivación de esto, pero también existe pracovat, ¿no? Exacto, pracovat. O sea que hay distintas maneras como trabajar, laburar. Exactamente. Sí. Laburar suena acá, pero viene del italiano. O sea, nosotros tenemos muchos inmigrantes italianos. O sea, España e Italia fueron los principales fuentes de esto. Entonces hay mucho término. Entonces cuando yo digo laburar es como un término muy, muy informal, ¿no? No le diría, si yo voy a pedir trabajo, no le diría quiero laburar acá. Le diría... Sí, se mantuvo más en el idioma coloquial que formal. No van a recibir una buena impresión, ¿no? En ese caso, ¿cómo dirías en checo? Pracovat también es también más... Quisiera trabajar en Radio Cultura, ¿cómo lo decís? Depende si soy mujer u hombre, porque nosotros, por ejemplo, podemos decir de vez en cuando en género toda la frase. Si fuera hombre diría chtěl bych pracovat v Radio Kultura. O si fuera mujer, chtěla bych pracovat. Y como pueden ver, hasta en checo la A suele ser el género femenino. Así es muy parecido. O sea que en la primera persona, si en castellano pues decís quiero trabajar en Radio Cultura, ya iba a decir Radio Praga, o digo yo quiero trabajar, no hay diferencia si la persona que quiere es masculino o femenino, pero en checo sí, el quiero masculino es chtěl. No en todas las personas, ¿sí? Pero en todos los tiempos verbales, que también es un tema que les podría convencer. En español hoy en día tenemos, se suelen usar hasta 16 tiempos verbales. No lo digo que todos los días lo usamos, pero existen 16 tiempos verbales. En checo existen sobre todo 3. El presente, pasado y el futuro. Más si le sumamos el condicional, tenemos 4. Ya me estás asustando a la audiencia. No, para nada. Mira que los que se estaban por decidir... No, para nada, al contrario. En vez de 16 tenemos solamente 4. Pero yo tengo una manera de resolver eso en cualquier idioma. A ver. Yo dormir anoche.
Y eso es Si no sé cómo es el pasado de dormir. Exactamente, y eso es lo que le digo a los estudiantes. No tengan miedo y no esperen hasta que ustedes decidan, ahora sí sé hablar, ahora voy a hablar. No, empiecen justamente de esa manera, describir con el vocabulario que tienen, y si no saben decirlo en pasado, en futuro, así Anichko, como vos dijiste, si no sé decirlo, voy a decir, yo dormir anoche, y todos me van a entender. Si sabemos los verbos en infinitivo, entonces hay que aprender primero los pronombres personales. Exacto, vocabulario, o sea, pronombres, verbos, así. Luego, mientras tanto, pronunciarlo bien, obviamente. El orden de palabras es igual que en español, así que no hay ningún problema con respecto a eso, se le va a entender. Y yo también les recomiendo preposiciones, porque es muy importante saber decir en, a, entre, etcétera, ¿sí? Y conjugar los verbos. Pero si conjugo verbos en español, conjugar en checo, no hay ningún drama. Y con eso ya estamos. Con eso ya estamos. Y una preguntita antes que vayamos a un corte musical para dejarte descansar un poquitito. ¿Algún consejito tenés? ¿Algún secretito para aprender el tema de la declinación? Es, por ejemplo, cuando yo les dije en casa, aparece doma. ¿Hay alguna regla que aplique a los sustantivos, por ejemplo, o no? Sí, cuando le digo a los estudiantes que tenemos muchos sustantivos, muchos adjetivos y todos tienen que cambiar y tienen 7 formas de cambiar, esas son las declinaciones que mencionamos al principio y que el latín mismo tenía. Justamente si uno lo se multiplica, basa en... wow, de repente tenemos de miles y miles y miles de palabras. No, obviamente nos basamos en ejemplos de niños, así como ustedes, por ejemplo, aprenden a conjugar los verbos, se dan cuenta que hablar, cantar, se conjuga de la misma manera. Claro, con los sustantivos y los adjetivos, numerales y pronombres, tenemos nuestros ejemplos en los cuales aprendemos claro, si todo se declina de la misma manera. Así que uno aprende cuando quiere realmente aprender bien, aprende esos ejemplos que los va a ir repitiendo y se da cuenta que Canadá es lo mismo que Argentina, que llana, que cava es un café. Todo lo que termina de cierta manera se declina igual. Y ahí lo reduce un par de palabras. Claro, o sea, yo encontré que no había demasiadas reglas o no las encontré, pero bueno, después de a poquito, incorporando los ejemplos, empecé a deducir, esta es igual a esta se parece a aquella, entonces hice mis propias reglas, pero no sé si es lo mejor. Bueno, vamos a un cortecito musical y después seguimos.
Acabamos de escuchar el cuarteto de cuerdas número 3 de Bohuslav Martinů, Halbright 183, el movimiento Allegro, en la interpretación del Panohak Quartet. Y seguimos con el profesor Táborský. ¿Qué más nos puedes decir de la facilidad para aprender el idioma checo? No les puedo revelar todo, porque si no luego ya la curiosidad no los llevaría hasta las clases, así que lo que les puedo decir, si quieren saber más, ya directamente los invito para las clases y cómo me pueden encontrar o cómo pueden encontrar justamente a los profesores que dan clases acá en Argentina. En Facebook hay una página que se llama Checo en Buenos Aires. Y en esa página pueden encontrar el contacto directamente por esa página de Facebook. Se pueden comunicar conmigo o ahí seguramente en algunos de los flyers van a encontrar mi número y se pueden comunicar conmigo por WhatsApp. Y nosotros con mi colega que ahora da clases en el norte, en la provincia de Chaco y alrededores, vamos a pensar a principios de febrero nuevos horarios de las clases presenciales, sea acá o sean clases virtuales, y todo el horario y la división de clases, y también con nuestros compañeros como Sonia Zaitsova o Samuel Córdoba, que son nuestros colegas que por su cuenta también dan clases de checo acá en Argentina, sobre todo online. Así que comuníquense con nosotros y nosotros ya los vamos a sumar a nuestros grupos y ahí van a ver si les gusta, no les gusta y si los convencimos o no los convencimos. No, y lo importante, lo que yo quisiera agregar es que no piensen que son solamente para Buenos Aires, Chaco y demás. Al ser las clases online, pueden comunicarse de toda la Argentina, donde si ustedes están escuchando el programa o quieren mayor información. Sonia está en Mendoza, ¿no es cierto? Pero da clases online. Exacto, o sea que online. Las distancias se salvan. Exacto. Samuel está en Misiones, en Oberá. Creo que está y da clases en la universidad, allá también presenciales. Es al amparo de la universidad, pero desde la pandemia online también sus clases. También. Después tenemos en Chaco, tenemos a Radim. Exacto. Y él abarca toda la provincia de toda Chaco. La provincia, sobre todo Sáenz Peña, como la segunda ciudad de la provincia Chaco, y Resistencia, donde da clases presenciales, como la capital de la provincia de Chaco, pero también visita a los compatriotas en Las Breñas, por ejemplo, en Pampa del Indio, en La Tigre, en Clotilde, etcétera, etcétera. Pero las clases se basan sobre todo Sáenz Peña y Resistencia. Y yo personalmente doy clases, como creo que lo había mencionado también, una vez acá en el programa, sobre todo acá en Buenos Aires capital, en el Instituto Gallego Argentino, o Argentino Gallego, en Paso 51, cerca de la estación 11, y también la última semana del mes, cada última semana del mes, viajo a la provincia de Santa Fe, sobre todo Santa Fe capital y Rosario. Así que, pero de todas maneras, aunque no vivan en estos lugares, pueden acceder online. Así que aprovechen a hacer algo nuevo, aprender un idioma suma,
y si es el checo, vale doble. Así que, por favor, anímense. Y alguna... Yo le agregaría solamente, antes de ir al último tema musical que tenemos, en las pronunciaciones, o sea, estamos orgullosos los checos que tenemos algunos sonidos únicos, como por ejemplo, r, Muy bien. la R con la palomita arriba, o el ganchito, como le dicen, que oficialmente se dice Háček. háček. O sea, parece como una palomita, es como si fuera una B corta arriba, y se pronuncia S. y. La S. Podemos decir. ¿Y alguna S. palabra que lleve la...? Sesija. O podemos decir un trabalengua que siempre mencionamos, pero no sé si justamente no voy a asustar los que ahora los convencí para sumarse a las clases. El trabalenguas es 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech. ¿Qué dijiste? Y no tiene mucho sentido semántico, pero es algo que nos ayuda a practicar la pronunciación de la letra R. Obviamente hay más de los trabalenguas, al igual que en español tenemos un par de trabalenguas, ¿verdad? Tres tristes tigres comieron trigo en un trigal. Lo sabés también. Sí. Ay, yo pensé que te iba a hacer caer, pero ya venís muy bien preparado. Y como también quise mencionar al final, y con eso cerrar también la pronunciación y el idioma como tal, no solamente la S, que suena muy bruto y muy feo, muy duro, tenemos letras que no existen en español, que es una Y o una Y, que son letras palatalizadas, o sea, la lengua está pegada al paladar y suenan suave. Por ejemplo, mi apodo, el apodo de cualquier Peter, como yo, es Pecha. Y Pecha realmente no suena, digamos, muy, muy fuerte. Y esas letras le dan muy lindo sonido al idioma. A mí alguien me enseñó que esas, lo que dice palatalizadas, que suena muy raro, es cuando vas a pronunciar una T, pero tenés dulce de leche en el paladar superior y se te pega la lengua, entonces decís ¿quién? Sí. ¿Quién? Sí, exacto. Es con dulce de leche. Queda rico. Sí, totalmente. Bueno, así que acá llegamos a, creo que al fin, seguramente nos quedaron cosas por decir, pero quería hacerles escuchar un tema, la Jazz Suite de Bohuslav Martinů, Halbright 172, segunda, Musik d'Entreact, Blues, en la interpretación de la Ebony Band bajo la batuta de Werner Herbers.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Le agradezco muchísimo la invitación por parte de Anichka Yanku. Y dado que siempre hablo y nunca llego a decir todo, hablamos que este año nos vamos a ver con una frecuencia mucho mayor que el año pasado. Así que para terminar esos temas, no se preocupen, ya voy a venir de vuelta. Sí, en febrero seguro que lo tenemos de nuevo aquí. Hasta el próximo jueves. Ahoy. Ahoy, chao, chao. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.